Y él dice que en el momento que cayó ese rayo, en el día 33 de ayuno, él dice que sintió un convertimiento, una libertad, y gritó: gracias, porque ahora sí soy convertido a ti. Y él pregunta: yo era salvo, había confesado al Señor, pero ¿por qué grité así? Bendita la gloria del Señor. Sigamos leyendo. Yo era convertido, dice nuestro hermano Gille. Tenía salvación. ¿Por qué grité así? Era que sentía una libertad increíble, algo que nunca antes había experimentado. El gozo era sobrenatural. Estaba viviendo la experiencia de la plena conversión, resultado del ayuno del Señor. Hola, Dios les bendiga. Es un gozo saludarles. Estás en tu plataforma, está establecido. El día de hoy vamos a estar analizando esa experiencia de nuestro hermano Gille Ávila, 41 días de ayuno. Vamos a ver a través de la palabra si es un acto de arrogancia o de total sumisión y consagración al Señor. No te lo pierdas, porque será de mucha bendición. Bienvenidos de vuelta, mi nombre es José Rodríguez y como les decía, vamos a estar tocando el testimonio de nuestro hermano Gille Ávila cuando ayunó 41 días. Él dice que es el ayuno del Señor y para ello, una vez más, vamos a contar con sus experiencias, porque qué mejor que tomar de lo que él en la calma escribió para dejarlo como un testimonio. Les invito entonces a que vayamos y analicemos esta experiencia de nuestro hermano Gille Ávila. En el libro vamos a la página 43 y allí está la experiencia de este testimonio que cuenta nuestro hermano Gille Ávila. Cito: el ayuno del Señor implica que Cristo pone la fuerza y tú pones el cuerpo. Dios pone la inquietud de ayunar en las personas, pero eres tú quien responde en fe aún sin saber los días que Dios ha determinado. Él nos guiará, sentiremos su fortaleza y Él revelará cuándo entregar. Ese es el ayuno del Señor, dice nuestro hermano Gille Ávila. Hasta este punto, nosotros podemos entender lo que está establecido en las Sagradas Escrituras, ya que para los testimonios que da nuestro hermano Gille Ávila hay mucho cuestionamiento. Hay personas que dicen que nuestro hermano Gille Ávila era una persona arrogante, llena de altivez. Y cuando vamos nosotros a las Sagradas Escrituras, a lo que establecido está, en el libro de Filipenses capítulo 2, dice que Dios pone el querer y el hacer en cada uno de nosotros. De manera que hasta este punto podemos decir que nuestro hermano Gille Ávila está pegado a lo que las Sagradas Escrituras determinan. Es Dios el que pone el querer y el hacer en sus hijos. Pero sigamos leyendo. En una ocasión entré en ayuno sencillamente porque tenía un problema que me estaba atribulando en forma profunda. Oré a Dios y le dije: voy a empezar un ayuno y no entrego aunque me muera, hasta que tú me des la victoria y resuelvas este problema y la paz y el gozo llenen mi corazón. Dice nuestro hermano Gille Ávila que en medio de su oración, él le dijo a Dios: dame la victoria en este problema. Tenía un gran problema para ese momento, ya que Gille Ávila estaba dando sus primeros años en el camino del Señor. Ahora, cuando vamos a las Sagradas Escrituras, nos encontramos un consejo del Espíritu Santo a través de nuestro hermano Pablo. Y dice en el libro de Filipenses capítulo 4, versículo 6, sean hechas rogativas y peticiones al Señor para que no estéis afanosos en ruego y oración. Es muy importante que tomemos esta palabra porque nuestro hermano Gille Ávila, como puede ser los problemas que nosotros en algún momento hemos tenido, los que enfrentan hoy día los creyentes,
tenía una situación muy adversa y el Espíritu Santo, que pone el querer y el hacer, lo llevó de manera voluntaria, lo llevó a hacer ruegos y oraciones y se dedicó al ayuno. Hasta allí vamos marcando la pauta en las cosas del Señor. Seguimos leyendo. Con estas palabras había entrado automáticamente en el ayuno del Señor. Él iba a disponer los días y me iba a dar la fortaleza. Yo no entendía esto aún, ni tenía la idea de los días que iba a ayunar. Creo que si hubiese sabido que eran 41 días, probablemente hubiese sentido temor. Él no sabía, hermanos, que iba a ayunar 41 días. De manera tal que podemos ver en nuestro hermano Gille que no había un plan preconcebido. Él entra en ayuno porque tenía un gran problema. Un problema que lo lleva a buscar al Señor y es en dirección del Espíritu Santo, ya que hemos visto que tiene amparo y arraigo en las Sagradas Escrituras. Dios pone el querer y el hacer y nos invita al Señor a echar nuestra ansiedad sobre Él en ruego y alta oración. Hasta este punto, hermanos, vamos viendo exactamente que no se trata de algo de arrogancia o de altivez, pero sigamos leyendo la experiencia para que veamos exactamente con ojo objetivo y con un buen juicio la experiencia de nuestro hermano Gille Ávila. Los primeros días de este ayuno pasaron y sentía una fortaleza sobrenatural. En ningún ayuno anterior sentí tanta fortaleza. Al pasar las primeras semanas, yo mismo estaba sorprendido, pues ni siquiera había sentido una debilidad. El Señor me despertaba casi siempre alrededor de las 3 a.m. a orar y clamaba como hasta las 7 a.m. Bendita sea la gloria del Señor. Acá, hermanos, recordemos lo que dicen las Sagradas Escrituras en el libro de Salmos capítulo 5, versículo 3. De mañana te buscaré, de mañana oirás mi voz. Muy importante lo que el salmista dice a través de esa maravillosa alabanza, porque es un sentir que Dios pone no nada más en nuestro hermano Gille Ávila, sino en cada hombre y mujer que realmente quiere agradar al Señor. El hombre que quiere agradar al Señor, cuando está dirigido por el Santo Espíritu, muy de mañana se para a orar y a clamarle al Señor. De mañana oirás mi voz, de mañana me despertaré. ¿Recuerdan esa canción? Hermanos amados, vamos conforme a la palabra. Entonces sigamos leyendo, porque nuestro hermano dice que eran 4 horas de clamor. Todo apegado a las Sagradas Escrituras. Sigamos leyendo. Entonces tenía un culto con los hermanos que me ayudaban en el ministerio, y el resto del día oraba y atendía las responsabilidades del trabajo del Señor. Cuando llegaba cerca de las 3 semanas en el ayuno, me visitó la hermana Elsa Alaya, misionera del Señor. Mientras hablábamos, Dios le dio una visión y ella me dijo que vio una V muy grande y muchas V dentro de ella. Sentí enseguida que esto implicaba victoria por medio del ayuno del Señor. Vamos a analizar este punto. Mucha gente dice que nuestro hermano Gille Ávila estaba eyectado de la realidad y que tenía alrededor un grupo de sectarios que vivían viendo visiones, y mucha gente lo hace de manera despectiva, burlándose de ese acontecer sobrenatural. Pero cuando vamos a las Sagradas Escrituras, nos encontramos en este tiempo de gracia, específicamente en el libro de Hechos capítulo 21, versículo 11, cuando aquel profeta llamado Ágabo, él tomó un cinto del apóstol Pablo, se enrolló con el cinto y dijo: el dueño de este cinto así va a ser prisionero y va a ser martirizado.
La palabra del Señor así lo testifica en el libro de Hechos, capítulo 21, versículo 11. ¿Acaso Ágabo era una persona que estaba eyectada de la realidad o estaba alucinando? ¿O es que Dios en este tiempo usa las visiones y usa también los sueños y a sus siervos para en algún momento determinado, en una ocasión específica, el Señor usa a sus siervos y visiones para hablarnos? ¿Qué dicen ustedes, amados? Pero sigamos leyendo, porque esto es maravilloso cuando podemos tomar de la pluma de nuestro hermano Gigi Ávila estos testimonios, ya que tiene el espíritu calmo. Acá no está él en el fervor de una predicación y él está explayando en estas páginas una experiencia vivida. Sigamos leyendo. Ella me dijo: veo una V muy grande y muchas V dentro de ella. Sentí enseguida que esto implicaba victoria por medio de este ayuno. Durante el ayuno me sucedía algo raro que me maravillaba. Todo el tiempo sentía un sabor raro en la boca que en ningún ayuno anterior había sentido. Parecía como que si tuviese en la boca una sustancia que producía ese sabor raro, pero agradable. Para esos días recibí una carta de la hermana Sally Olsen que me decía que había tenido una revelación y vio ángeles que me servían durante el ayuno. Algo me servían y aquel sabor agradable en mi boca me hacía sentir que alguna sustancia celestial me era suministrada por los ángeles. Gloria a Dios. Era el ayuno del Señor y Él suplía y me fortalecía. La experiencia de nuestro hermano Gigi Ávila. Ahora, en este punto, hermanos amados, entendamos. La palabra del Señor dice que Jesucristo es el mismo, ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Y en esta experiencia que está acá contando nuestro hermano Gigi Ávila, hermanos, tiene apego a las Sagradas Escrituras. Veamos, ¿qué es lo que dice el libro de Lucas, capítulo 22, verso 43? Dice que cuando el Señor clamaba con gemidos indecibles allá en Getsemaní y él le faltaban fortalezas, un ángel le sustentaba, le ayudaba y le fortalecía. Un ángel que le ministraba a nuestro Señor Jesucristo. Cuando una persona decide, hermanos, vivir para Dios, como lo está contando nuestro hermano Gigi Ávila, hermanos amados, una persona se consagra a Dios y busca a Dios de verdad, en clamor, en ruego, hermanos amados, seguramente le va a hallar. Recordemos lo que dice Job en el capítulo 8, versículo 5 de ese bendito libro. Cuán maravilloso que se busque a Dios desde la madrugada. Cuánto necesitamos nosotros buscar a Dios en oración y, si es posible, en este sacrificio que hoy día muchos ministerios menosprecian, pero es que está vigente. Yo recuerdo en algún momento, hermanos, un perrito hablando de un animal irracional. Un delincuente, un ladrón venía a entrar a la casa. Yo fui a cerrar el portón. El ladrón batalló conmigo para entrar. Yo logré con poca edad cerrar el portón. Él trató de brincar la cerca, pero una perrita que tenía salió a atacarlo y a defender nuestra casa. El ladrón sacó un arma de fuego y le hizo 5 disparos, de los cuales le pegó 4 a nuestra perrita. La perrita corrió, ahuyentó al delincuente, pero después que él se fue, empezamos a buscar a la perrita, no la encontramos, sino al otro día, en la tarde, y la vimos dentro de un San Juan, es decir, entre 2 casas que habían sido edificadas en paralelo. Ella estaba en medio. Ese lugar era muy estrecho. Yo como niño no podía ingresar y estábamos preocupados porque la perrita entró en ayuno. Un animal irracional que en el momento difícil lo primero que hizo es dejar de comer. Yo le preguntaba y le decía a mi abuelita, ¿se va a morir? Y ella me decía, no, hijo, esta es la naturaleza. La perrita entra en ayuno para ella
segregar sustancias que van a curar sus heridas. Un animal, hermanos, que no piensa. Si nosotros en medio de una circunstancia, si nosotros en medio de un problema, Dios guarda siempre nuestro camino, pero en este mundo tenemos adversidades. Decidimos ayunar y clamarle al Señor. ¿Será que el Señor nos da experiencias tan poderosas? ¿Qué dicen ustedes? Meditemos, hermanos, en todas estas cosas y antes de nosotros pronunciarnos de manera negativa, sin conocer exactamente cuáles han sido las circunstancias que han vivido hombres de Dios como nuestro hermano Gigi Ávila, seamos y tratemos de ser lo más justos. Recordemos lo que dice la bendita palabra del Señor, que ninguna injusticia procede de él y los injustos no heredarán el reino de Dios. Pero sigamos leyendo la experiencia de nuestro hermano Gigi Ávila. Todos los días de madrugada, Dios me daba mensajes para los hermanos que trabajaban conmigo y me revelaba enseñanzas importantes para ellos. Uno de los hermanos tuvo una visión y vio ángeles que me traían cartas. Entendí entonces cómo era que venía todo aquel conocimiento. Y uno de esos días oraba en confianza, sintiendo una gran fortaleza física. Le decía: Señor, aunque tenga que ayunar 40 días, dame la victoria, pero creo que no tendré que ayunar más de 40 días, pues tú ayunaste 40 días y yo no soy más grande que tú. En ese momento, el Espíritu Santo me habló y me dijo, pero él dijo, Jesús, que obras más grandes que esas harían. Me quedé asombrado y no podía sacar esas palabras de mi mente. Algo me hacía sentir que ayunaría más de 40 días. Estaba fortalecido y tan confiado que nada me atemorizaba. Bendita sea la gloria del Señor. Acá, hermanos, no había un plan preconcebido. El siervo de Dios fluía, se sentía fuerte en medio de la oración. Y como tenía un gran problema, hermanos, él estaba allí orando, confiando en el Señor. Y él le decía, Señor, creo que no voy a llegar o a pasar de los 40, porque tú ayunaste 40 días y tú eres nuestro máximo líder. No puedo ayunar más que tú. Y él escuchó aquella bendita palabra del Señor cuando el Espíritu Santo la trajo a su mente, porque esta es la función del Santo Espíritu. Os enseñará todas las cosas y os recordará lo que ya yo os he dicho. ¿Y qué fue lo que nos dijo el Señor? Que todo aquel que cree en su nombre haría cosas más grandes que las que él hizo. La bendita palabra del Señor establecida está. Ahora, hermanos, sigamos leyendo esta experiencia que vivió nuestro hermano Gigi Ávila. Amanecía el día 27 del ayuno cuando recibí carta especial de la hermana Merari Castro. Me decía que el Señor le había revelado que yo ayunaba por un problema muy grande, pero que en 7 días me daría la victoria. 7 días implicaba el día número 33 del ayuno. Creí con toda mi alma que así sería. Decidí entonces apartarme solo con el Señor y me encerré en una pequeña habitación en mi hogar. Y oraba entonces más intensamente que antes. Llegó por fin la noche del día 33 de ayuno. Oraba esperando la victoria y de pronto algo como un rayo penetró profundo a través del cielo y vino hasta mí. Sentí que penetró profundo a través de todo mi ser. Sentí que una paz increíble me invadió y tuve que gritar: gracias, que por fin me he convertido verdaderamente a ti. Gloria a Dios, dice nuestro hermano Gigi Ávila. Yo era convertido, tenía salvación. ¿Por qué grité así? Dice nuestro hermano Gigi Ávila. Hermanos, esto es de arrogancia. Él sintió un rayo que cayó sobre él. Y él dice que en el momento que cayó ese rayo, en el día 33 de ayuno, él dice que sintió un convertimiento, una libertad, y gritó: gracias, porque ahora sí soy convertido a ti.
Y él pregunta, yo era salvo, había confesado al Señor, pero ¿por qué grité así? Bendita la gloria del Señor. Sigamos leyendo. Yo era convertido, dice nuestro hermano Gille, tenía salvación, ¿por qué grité así? Era que sentía una libertad increíble, algo que nunca antes había experimentado. El gozo era sobrenatural. Estaba viviendo la experiencia de la plena conversión, resultado del ayuno del Señor. En aquel momento, el Señor comenzó a hablarme y me dijo, ¿y el problema, Gille? Y le grité al Señor, ¿qué problema? El gozo, la paz eran tan profundos. Me reí en el espíritu sin poderlo evitar. El Señor me siguió hablando y me dijo, estabas ligado en el espíritu, por eso estabas atribulado y triste y lleno de tantas dudas. En el ayuno has esperado lo suficiente para yo liberarte. Muchos de mis siervos también están ligados en el espíritu y necesitan liberación. Hermanos amados, en este punto quiero que vayamos a lo que establecido está en las Sagradas Escrituras. Mucha gente dice que el ayuno de Gille Ávila era arrogante y altivo, donde él podía interactuar con Dios de una manera soez. Y en este testimonio, por ninguna parte nosotros vemos eso. Nosotros vemos apego a las Sagradas Escrituras. Y quiero compartir con ustedes lo que la bendita palabra del Señor dice antes de ir a la conclusión de este meditar en la experiencia de nuestro hermano Gille Ávila. Y quiero compartir esta poderosa palabra con la generación presente, pero también con la generación del ayer. La generación que no tenía internet, la generación que no contaba con redes sociales, sino que dependía de un mensaje y de la bendita palabra de Dios. Quiero también con esta lectura ayudar a las generaciones que se levantan como líderes para que oigan lo que el Señor en su bendito manual nos ha dejado establecido. Libro de Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La gloria del Señor. Nuestro hermano Gille Ávila hizo lo correcto. En medio del problema, él tenía gran ansiedad y él entró en el secreto del Señor a orar y a rogarle al Señor en gran clamor. ¿Eso es arrogancia? ¿Cuánto Dios quiere que así sea? Que antes de nosotros estar forzando las cosas de manera exógena, vayamos a lo intrínseco, a lo endógeno de nuestro ser y sincronicemos nuestro espíritu con su espíritu y busquemos de él la solución a nuestros problemas. Ahora, lo tremendo es que nuestro hermano Gille Ávila, en medio de este ayuno, dice que el día 33 sintió que algo sobrenatural vino sobre él, porque nosotros le servimos a un Dios sobrenatural, un Dios que hace cosas sobrenaturales. ¿Por qué nos tenemos que sorprender cuando Dios de manera sobrenatural se le revela a sus hijos o a sus hijas obedientes en oración? Ahora, dice que esa acción sobrenatural vino como un rayo desde el cielo y lo golpeó. Gloria sea al Señor. Y su vida fue llena de gozo, de fortaleza. Sintió libertad como nunca y empezó a alabar y glorificar al Señor y a reconocer que verdaderamente era convertido. ¿Cuánto necesitamos nosotros esa conversión? ¿Cuántos necesitamos de nosotros ser libres verdaderamente de todos los influjos y presiones de este mundo?
¿Cuántos de nosotros necesitamos conocer verdaderamente al Dios creador del cielo y de la tierra? Cuando pasamos de la letra, de la fuerza, del poder de la palabra, a la fuerza de la acción del Espíritu Santo en nosotros. Porque la bendita palabra del Señor nos invita a ser hacedores de la palabra. Cuando la palabra en nosotros se hace un amén y podemos nosotros actuar para la gloria y honra de su nombre. Dice nuestro hermano Gigi Ávila que empezó a agradecerle a Dios y a decirle al Señor: Señor, gracias, porque ahora sí soy verdaderamente convertido. Así como Job una vez le dijo: Señor, de oída te había oído, ahora mis ojos te ven. Gloria al Señor. Entonces el Señor le dijo: Gigi, ¿y el problema que tienes? Y él le dijo: ¿cuál problema? Hermanos, porque los problemas desaparecen cuando nos metemos en la presencia del Señor. ¿Tienes problemas? Allí la solución. ¿Tienes situaciones adversas? Allí la solución. No es la psicología, no es las charlas que te inducen a apoderarte. Es la presencia del Señor cuando te mantienes obediente a su palabra, lo que puede hacer que tú crezcas al nivel espiritual y a la estatura de Cristo cuando los problemas ya no existen. Eso es la experiencia que ha tenido nuestro hermano Gigi Ávila. Y quiero compartir con ustedes esta experiencia para que ustedes saquen sus conclusiones. ¿Ve usted en esta experiencia arrogancia o una verdadera sumisión y una verdadera consagración al Señor? ¿Qué dicen ustedes? Dios les bendiga a todos y a todas. Paz y shalom.